Muy bien. David, recuérdame, Tigre, Pablo, Ana, y usted, nada, cierto, Cami. Muy bien. Bienvenidos, Fer, Pedro, Fer y Fer. Los presento, Fercho y Fer. ¿No? Crista, lista, Crista. Jime. Y bueno, llegó Xochitl y la familia motorizada. Muy bien. Bueno, ya de aquí tenemos Becky, Vivi, Angie, espérame, Elisa. ¿No? Perdón, es que ya es mucha información, es la cantidad que tengo que procesar de información en el disco duro. Muy bien, pues vamos a comenzar y hoy tenemos un resumen de lo que estuvimos viendo. ¿Recuerdan los que han venido? Hay 5 valores que hemos estado compartiendo aquí, que son los 5 valores de estudio, que es inspiración, compromiso, libertad. Compasión y libertad, ¿ya dijiste? Integridad. E integridad. Integridad. Son 5. Inspiración, integridad, compasión, compromiso y libertad. Y por si no se lo saben, están allá, sí, están ahí apuntados. y están allá afuera. ¿No? Ahora, un poco también como contexto, ¿no? ¿Por qué el tema de libertad, Daniel? Una parte de lo importante que vimos es que, o bueno, lo que hemos visto es que muchas veces cuando tú haces las cosas, las haces o porque la gente te dice, o porque es un deber o es un mandato y no lo haces porque tú quieres, ¿no? O porque realmente hay algo que tú buscas o que tú buscas obtener en libertad, ¿no? Por ejemplo, tú libremente, si quisieras empezar a hacer ejercicio, pues lo haces, ¿no? Pero es distinto a que si te están reclamando y dice que hagas algo, entonces puede ser que incluso acabes odiándolo y todo y no entiendas la razón por la que lo haces, ¿no? Entonces la libertad te lleva a hacer cosas porque tú quieres hacerlas, ¿no? Ahora, Dios nos da la libertad de elegir. Entonces es algo que Dios respeta y nosotros es parte de lo que queremos aquí. Que haya, pues cada quien es libre de tomar sus decisiones y respetamos esas decisiones, pero también no queremos que alguien haga las cosas forzadas, sino que sea la propia decisión de cada quien. Y parte también del tema de por qué inspiración, Deira, es otro de los valores, para entrarle al tema. Porque yo creo que lo que nos estamos convirtiendo todos aquí, eventualmente queremos ser de inspiración para todos los chavos nuevos que vayan llegando. Ahora, es bien diferente el que tu vida inspire a que te vean forzado haciendo cosas, ¿no? Y es esa parte que no queremos guardar apariencias, ¿no? Que muchas veces es ese tema, queremos aparentar, ¿no? ¿Se acuerdan que hay por ahí una alabanza, ¿no? Que decía, todos nosotros estamos cansados de aparentar, ¿se acuerdan? Na, 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 na. Entonces, esa fue, ¿se acuerdan? En Ignite. Y era ese tema, decir, oye, ya basta, tengo que aparentar en Instagram, ¿no? Que todo está chido, uy, me la pasé padrísimo, ¿no? Pero atrás de esa reunión me lastimaron, ¿no? O, híjole, tengo que mostrar que qué padre me la estoy pasando. Y hay veces que no es así. Entonces, y nos forza muchas veces la sociedad a aparentar cosas. Y no, lo que queremos es ser o sea, hay personas que te son de inspiración. A lo mejor un profesional, ¿no? Hay allá atrás, bueno, a lo mejor aquí, mira, están sentadas las futuras doctoras, ¿no? Ya una más casi terminando y la otra empezando. Pero es esa parte que dices, oye, qué padre estar con Elisa. Además es una crack
en medicina, ¿sí o no? Al menos lo que me platicaba el de allá atrás, que dice, no, hombre, es que Elisa, yo batallo para pasar los exámenes y Elisa, tío, la conocieras y bla, bla, bla. Bueno, gracias a Dios está aquí Elisa. Pero ahorita, por otro lado, pues ahí hay 2 médicos y aquí Angie, que acaba de entrar a medicina, pues a lo mejor te inspira, o sea, el decir que te echen porras, ¿no? De vas a poder, o sea, sí está difícil la anatomía, ¿no? Histología, ¿no? Aquel que batallaba, ¿no? Entonces, pero es esa parte que dices, oye, está padre, ¿no? Y es ahí donde tu vida puede ser de inspiración. Y es a lo que vamos hoy. ¿Nos guías orando, Dani, para empezar? Amado Padre, te damos gracias, Señor, por un día más que nos permites vivir, Señor. Gracias por la salud que nos permites tener, que nos permites venir, Señor. Padre, pues tú cuida a aquellos que no pudieron venir y también a aquellos que vengan en camino, Señor. Te doy gracias por las personas que eligieron venir hoy, Señor. Gracias por los corazones de cada uno de ellos. Háblale, Señor, a su corazón, Señor, a sus vidas, para que lo que podamos platicar hoy y que podamos comentar, pues pueda ser de impacto, Señor, y que podamos nosotros también reflexionar y llevarnos aprendizajes, Señor, que tú tenías para nosotros el día de hoy. Todo eso te lo pido y agradezco, y en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ok. Y hablando de inspiración, ya para entrarle al tema, o antes de entrarle al tema, hubo una boda el sábado pasado. ¿Quién fue a la boda? Ok. Pregunta, ¿les gustó? ¿Se emocionaron? ¿Qué? ¿Los inspiró? Así como que, ¿vieron llorar a Vivi? Sí, pero estuvo padre, ¿no? ¿Y saben por qué? Porque es parte del plan que Dios tiene para el ser humano, ¿no? Entonces, es esa parte que dices, oye, lo que haces puede inspirar. Claro que sí, ¿no? Y tuvimos una primer predi, la predi de Bernabé, cuando empezamos este tema. ¿Se acuerdan algunos? Si nos platican más o menos qué recuerdan de eso, Dani y Dave. Sí, digo, parte de lo que platicamos, para no extendernos mucho, estuvimos viendo de la parte de las cosas que Bernabé tuvo en su vida a lo largo de su ministerio en la iglesia, ¿no? Recordábamos que Bernabé era alguien que le tocó incluso guiar y acompañar a grandes personajes de la Biblia, como entre ellos fue Pablo. Pablo, para los que no conocen, originalmente era un judío tan celoso, pero tan celoso, y por celo me refiero como a fanático del judaísmo, que incluso cuando sus compañeros judíos decían que el Mesías era un albañil de allá de Galilea que habían crucificado, pues obviamente se molestaba y se enojaba a tal punto que los mataba, ¿no? ¿Por qué dices que un albañil? Porque cuando dicen que era un carpintero, vamos a llamarle, la palabra es eufemismo, que significa, es una forma de maquillar a lo que realmente se dedicaba Jesús, que se dedicaba a la construcción, y pues albañil es una forma, carpintero es una forma linda de decir que realmente era un albañil. Hacía casas. O sea, el carpintero en esa época, su mayor labor era construir casas, ¿no? Entonces, porque la mayor parte de las casas eran de madera, ¿no? Entonces, era lo que se dedicaba. Y bueno, por lo tanto, tenía ahí un toque de constructor, ingeniero civil, ¿no? Arquitecto al día de hoy, no tanto albañil, pero sí es esa parte que tenemos que contextualizar. Y para Pablo eso era muy, vamos a llamarle, muy, pues como que impresionante. Jamás podía creer que el Mesías, no, al contrario, impresionante, porque ¿cómo vas a decir que el Mesías lo acaban de crucificar en una cruz, ¿no? O sea, David no pierde contra Goliat, o a José no lo matan sus hermanos. O sea, no me digas que el Mesías fue crucificado en una cruz, ¿no? Entonces, cuando él va en camino a matar a judíos que decían esa herejía para él,
se le aparece Jesús vivo, ¿no? Y en su gloria, y Pablo se impacta y dice, órale, no, pues sí, se me hace que Jesús sí era el Mesías. Se le hacía poca cosa, o sea, decías, oye, somos judíos, necesitamos un David que venza gigantes, ¿no? Necesitamos a alguien así, alguien como José que esté al lado del faraón. Y tal cual, pues los apóstoles, y apóstoles me refiero a los 12 discípulos que siguieron a Jesús, pues conocían de Pablo, se volvió famoso por ser así como el joven radical enojón, ¿no? Entonces cuando conoce que Pablo se convierte, pues naturalmente les daba miedo de que, híjoles, y si es mentira y se va a infiltrar para matarnos, pues les daba miedo, ¿no? Y ahí fue donde aparece este personaje Bernabé. Bernabé, pues se convirtió en ese amigo que se acercó con los discípulos a decirles, oiga, no, de verdad, Pablo sí se convirtió, o sea, Pablo conoció a Jesús. Entonces Bernabé empezó como lo veíamos en la predicación, empezó a comportarse uniendo, siendo generoso con la iglesia y todo, trayendo a personajes como lo fue Pablo o posteriormente como lo fue Marcos, ¿no? También hablamos de Marcos, ¿verdad? Que Marcos terminó siendo uno de los, se cree que fue el primero en registrar la historia de Jesús en un relato que se le conoce hoy como el Evangelio de Marcos. O sea, el primer evangelio, lo que se cree es que el primer evangelio que se escribió fue de Marcos, el Evangelio de Marcos. Y Marcos era, algunas versiones dicen que era sobrino de Bernabé, ¿no? O primo de Bernabé, o sea, pues usaba la misma palabra para los dos conceptos. El caso es que, imagínate que era su primo más grande, ¿no? Por ejemplo, Emiliano era fan de Daniel, ¿no? Oh, mi primo, el que está más grande, ese primo que está más grande, hagan de cuenta que así lo veía. Y Deira, ¿a ti qué te llamó la atención de Bernabé? ¿Qué te acuerdas de lo que platicamos como para cerrar este tema de la predi, del tema de Bernabé? ¿Qué actitudes tenía? ¿Te inspiró algo Bernabé, la vida de Bernabé? Justamente cuando diste la predi, me gustó y me llamó mucho la atención la compasión y la misericordia que tuvo Bernabé, porque cuando estaba leyendo Samuel y toda esta parte de cómo Samuel identificó a David para ungirlo como futuro rey y cómo Dios le dijo, es que yo no me enfoco, yo no veo lo que los demás ven o lo que los hombres ven, los humanos ven, sino Lo veo… que aparentan, el parecer, ¿no? Exacto, lo de afuera, yo veo el corazón. Entonces, el ver esta comparación de Bernabé con como Dios, como la personalidad que tiene Dios, me llamó mucho la atención y pues me inspiró porque pues yo creo que todos, si Bernabé pudo, que pues un simple mortal, humano, yo creo que todos podemos también serlo. Y esa parte es, Bernabé, cuando vio y cuando conoció de Pablo, no vio al que había matado o perseguido cristianos. Y a veces sucede así. A veces tú puedes ver a una persona que por un error, ¿no? Reaccionó mal. Y no por esa reacción, ya toda su vida va a ser, por ejemplo, a lo mejor tú conoces a un amigo que por una mala decisión se emborrachó en una reunión. Y no por eso va a ser el borracho toda su vida. A lo mejor ese chavo le fue tan mal que por lo regular nos va muy mal cuando nos pasamos, y se los digo así, por experiencia, cuando de chavo me pasé de alcohol, me iba muy mal, me fue muy mal. Y lo que sucedió ahí, una vez así por pasarme de alcohol, pues choqué un carro y me fue muy mal. Y entonces ya era el borracho chocador de carros. El Chelas le decía. El Chelas, ¿no? Entonces, traía una cruda moral, me sentía muy mal, todos mis amigos se enteraron
Y les digo una cosa, no hubo un Bernabé. Y es bien gacho cuando no hay un Bernabé. No hubo alguien que, hey, pues ya se arrepintió, ya no le digan, ¿no? Y es esa parte que, wow, me admira de Bernabé, ¿no? Por otro lado, hubo otro caso con Juan Marcos, que decía que es el del Evangelio de Marcos, su nombre era Juan Marcos. Y cuando él decide no seguir, vamos a decir, como si fuera en la actualidad, ¿no? Decir que ya no voy, por decir, ya no voy a ayudarte en la alabanza, ¿no? Y así le pasó a Juan Marcos, oye, ya no voy a seguir. Y se enojó Pablo. ¿Y por qué razones? No dice, solo dice que no siguió acompañando a Pablo en sus viajes. Y Bernabé agarró y dijo, es que si él se baja de los viajes, yo me bajo con él. ¿Y qué habrá hecho Bernabé? Que gracias a que él tuvo compasión y misericordia, como dice Day, de su primo o su sobrino, quizás gracias a Bernabé tenemos el Evangelio de Marcos, porque no lo señaló. O sea, aquí todos nos hemos equivocado, empezando por mí. Y como les decía la predi pasada, no se vale señalar, porque todos la regamos. Y aquí estamos todos los regadores, ¿no? La regazón, decían en mi pueblo, regamos el tepache, decían. Entonces, porque todos hemos tomado decisiones equivocadas. Entonces, qué padre que tú llegues a ser un Bernabé. Que cuando tú veas a una persona no la etiquetes. O sea, si hay una persona, y puede pasar, o sea, puede pasar que a lo mejor, hijo, alguien se equivocó. Un primo tuyo cometió adulterio y se equivocó. Le puso el cuerno a su esposa y su esposa y se divorciaron. Y él a lo mejor, ya, o tu prima. Y a lo mejor nosotros, si nos portamos gachos, seríamos los que lo lleváramos frente a Jesús para que lo apedrearan, como a la mujer adúltera. Y no se vale. No porque una vez lo hizo y se tropezó, no vamos a tener compasión y misericordia de él. Entonces, qué padre cuando hay alguien que tenga compasión y misericordia y es una vida que inspira, ¿no? Entonces, eso fue un poco de decir, oye, lo que haces por cómo tratas a los demás, cuando eres generoso, cuando estás comprometido, como era Bernabé, cuando tenías una visión de ver más allá del pasado, sino ver de lo que eres capaz. Está padre. Cuando tú tienes compasión, misericordia, cuando tú das aliento. Y además era súper humilde él, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más ayudó. No se ve grandes cosas de Bernabé. Ven, cuando ustedes lean Hechos, van a ver que aparecen destellos de Bernabé. Bueno, ese fue un tema. El siguiente. Después, los que recuerdan, Jesús nos compartió, Jesús Reyes. Jesús Reyes, sí. Sí, o sea, Jesús siempre nos comparte, pero a través de nosotros. El Chuyín, para no decir ahorita que no está. Ese mero. Que no le gusta que no le gusta que le Exacto. digan Chuyín, entonces no le digan así. Ni pero- Chuy. Ni Chuy, no le gusta, pero así le dicen, entonces no le gusta, pero Jesús. Y nos empezó a hablar de Gálatas 5:22, Uh-huh. donde habla de el fruto del Espíritu. Sin embargo, nos dimos cuenta que el fruto del Espíritu realmente son 9. Entonces empezamos a ver con el estudio que nos dio Jesús los primeros 3 frutos, los primeros 3 frutos del Espíritu, ¿no? Que vienen a ser amor, gozo o alegría y paz. Entonces,
dentro de estos tres, empezó a hablar Jesús sobre el tema de la guía del Espíritu, cuando el Espíritu te está guiando hacia algo, o si son tus mismos impulsos, ¿no? Y particularmente dentro de Gálatas hubo un versículo que Jesús estuvo destacando que decía, Gálatas 3:2, donde dice, si para comenzar, ¿lo tenemos? Sí. Perdón. Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? ¿No? Y parte de lo que comentábamos era, muchas veces queremos empezar a cambiar ciertas actitudes de nuestra vida, ciertas tendencias que tenemos y empezamos con todas las ganas y el Espíritu, pues una vez que cuando nosotros recibimos a Cristo y le pedimos perdón por nuestros pecados, recibimos ahora sí como que esas ganas de cambiar nuestra vida, ¿no? Y el Señor dice que lo pone en nosotros. Sin embargo, muchas veces, como bien dice aquí el versículo, hay momentos en los cuales queremos hacerlo por nosotros mismos, ¿no? Ya llega un punto en el cual por mis fuerzas voy a empezar a cambiar, ¿no? Y voy a ser bien constante y voy a ser el mero mero en la escuela y voy a ser el hijo más lindo con mis papás y todo, y voy a atender mi cama todos los días, me voy a levantar temprano todos los días, 5 de la mañana me voy a poner a leer, luego voy a ponerme lagartijas y luego bien temprano voy a llegar a la escuela y nadota. Te quedaste dormido hasta las 7 y rápido tienes que prepararte, ¿no? Entonces, y empieza a frustrarte porque no, mañana ahora sí lo hago y mañana no pasa y mañana no pasa, ¿no? Entonces, llega un punto en el cual te frustras y Dios, ¿por qué no me dejas hacer las cosas? Y dice Dios como, pues ya te rindes de que lo intentes hacer tú y ya me das la oportunidad de que empecemos a hacerlo juntos. Y esto es la diferencia entre la guía y el impulso, ¿no? El impulso de querer hacerlo en tus fuerzas y porque quiero que mis papás se den cuenta de que ya estoy cambiando o quiero que mi hermana empiece a darse cuenta de que ya soy más inteligente y más responsable, ¿no? O que se dé cuenta, no sé, mis maestros, que ya estoy yendo a todas las clases. Y Dios dice, ¿y si lo haces para agradarme a mí? ¿Ya viste ahí la diferencia? ¿No? Hay una parte, mencionaba Daniel, que cuando tú realmente te encuentras con Dios, como Pablo se encontró, ¿se acuerdan? Y le dice que ya que ya deje de estar peleando con Dios, ¿no? Ya deja de estar peleando con Dios. Y Dios se da cuenta, Pablo, de que Jesús es real, de que Jesús es verdadero, ¿no? Entonces, cuando se encuentra, él empieza a cambiar. Pero ¿qué creen que fue lo primero cuando él se entrega a Jesús? Quizás fue lo mismo que tú sentiste. ¿Qué fue lo primero que sentiste cuando te sentiste perdonado? Hay 3 frutos que eran los anteriores. ¿Te sentiste amado? Porque Dios fue capaz de pagar por ti en la cruz. Les decía yo, creo que hace 2 semanas, es que tú vales la pena. ¿Se acuerdan que les decía eso? O sea, tú vales la pena. O sea, al grado tal que Jesús dio su vida por ti. O sea, para tus papás, para tus tíos, para tus abuelos, tú vales la pena. Y vales la pena pagarte una carrera. Tú vales la pena cuando te dan un trabajo. Y cuando es eso te sientes valioso. Y valió la pena que Jesús pagara por ti en la cruz. Y eso hace que te sientas amado. Y es una primera sensación que dices, caray, le importo a Dios. Segundo, amor, gozo. Dices, wow, y paz. Entonces, esos son los 3 primeros frutos que nacen cuando tú te sientes en una relación con Dios, ¿no? Y cuando hablaba Daniel de este tema de los impulsos, hay cosas que se van a manifestar en tu vida. O son tus reacciones,
tus impulsos primero, o es cuando empiezas a ver que Dios empieza a tomar el control de tu vida? Ahora, decía esa parte, Dani, no es hacerlo a fuerza. O sea, hacer para que me vean, ¿no? Eso es aparentar. Está gacho aunque aparentes, porque eso se destruye. Y no dura, ¿no? Digo, al menos en mi experiencia, cuando de repente dices, voy a lavar los platos para que mi mamá vea, uy, qué hijo tengo, ¿no? Ojalá, no lo hacen. Y luego Sí, de repente empieza... cambia de ejemplo. No, al que le Mira, aplique. así como que, quiero que me vea el chavo de ahí, del salón de aquí junto, que estoy estudiando. No dices... No, pero hay veces... Ese digo, ni estudia, va bien reprobadota y... Sí, supongamos un ejemplo de cuando quieren ir a algún lado, quieren ir a una fiesta, quieren ir con sus amigos y quieren aparentar por ese instante o por esos días en los que el cuarto está bien. que su cuarto está ordenado, que le están ayudando a su mamá en el quehacer, que le están ayudando a su papá en las cosas que tenga que hacer, etcétera, ¿no? Ya le llegó a ver a la Cami. No, y luego, ¿qué pasa? Dejas 3 gotitas de jabón y luego, ¡ay! ¿Quién dejó manchado? Entonces ahí se cayó toda ¿Quién entró a mi la cuarto? intención. Matías, entraste a mi cuarto. Sí, ahí se fue toda la intención de ganarte el cariño de tu mamá haciendo una buena acción y nunca más en mi vida voy a volver a ayudarte, ¿no? Entonces, sale el impulso, ¿no? y ahí es donde La entonces reacción. te das cuenta de que pues no lo estás haciendo por tus propias fuerzas, ¿no? O sea, no lo estás haciendo de una forma libre, de que realmente quiero ayudar, no tengo una agenda detrás para que me dé permiso de salir con mi amiga o me dé permiso de ir al estadio o irme a cenar con otros amigos, ¿no? Entonces, ¿tu reacción cuál es? Enojarte, indignarte, ya, nunca me aprecian en la casa y no sé qué. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Estabas haciéndolo porque lo querías hacer? O sea, recibiste, como lo veíamos aquí ahorita, pasando al siguiente tema, porque el Señor te mostró que quería que fueras más gentil o de una forma más dedicada hacia tu familia, o nada más lo estás haciendo en tus fuerzas porque quiero que me dejen ir a la fiesta y mi reacción fue, voy a ser un buen hijo esta semana, ¿no? ¿Y de ahí tú cómo lo haces? Esa guía y decir, ya no quiero hacer reacciones, y platicábamos ese tema. Ser intencional. Justo, la verdad, cuando lo estaba leyendo, lo estaba analizando y yo creo que esta es la forma como englobada o acortada de poder decir la forma en la que podemos obtener guía. En mi caso, desde que me convertí, y yo creo que también pues depende de cada persona, pero yo fui muy transparente con el Señor. Entonces, el que poder abrir mi corazón así como lo abro, pues si lo abro con la gente, con mi maestra de discipulado, con mis amigas, pues ¿por qué no lo abriría con el Señor, no? Entonces, el ser totalmente transparente, así como Dios quiere que seamos con Él, creo que me ayuda a ser intencional con el Señor, ¿no? Que es, pues como dice el primer punto, no apariencias. Lo mencionaba hace rato. Si Dios ve el corazón y no ve lo que está afuera, lo que aparentas, pues ¿a quién le queremos jugar o hacer como el loco que no sabe? Pues obviamente el Señor nos conoce perfectamente bien, ¿no? Entonces, eso por primera parte, presentarte al Señor con un corazón transparente y con tus intenciones como son y aceptar las cosas de cuando, Señor, pues sí, tenía intenciones de hacerle el mal a tal persona y me arrepiento, y es válido. O sea, el Señor sabe que estamos rodeados de contextos diferentes, de detonantes, de tentaciones, pues obviamente no va a estar con el dedo de sí, la regaste, ¿no? Y luego el apartar un tiempo exclusivo, y esto yo me he dado cuenta y lo he platicado con Angie, lo he platicado con Paola y Gaby, que puede ser en cualquier momento. Hay veces que necesitamos salirte, no sé, hay peleas en tu casa o estás en el trabajo o en la escuela muy estresado. Yo lo hago y me voy al baño o me voy a un lado en donde pueda literalmente cerrar los ojos y enfocarme en el Señor y decirle ayúdame, y puedo decir nada, o sea, nada
aventarme una oración así larguísima y solemne, simplemente pidiéndole, Señor, ayúdame, ayúdame, me siento así, ¿no? Y como dice la palabra, el Espíritu transforma esos gemidos o ese llanto pues en una oración al Señor, ¿no? Y es apartar un tiempo exclusivo, es que seas también intencional en orar a Dios, y cuando oras a Dios, literalmente estás entrando a una, yo me lo imagino así, ¿no? Como una dimensión, que no estás aquí en la tierra, ¿no? Que estás con todo el bullicio, con todo el ruido y el estrés del mundo, y cuando apartas ese tiempo y te enfocas en el Señor, entras a un plano totalmente en calma, ¿no? Y finalmente, escuchar lo que Dios anhela decirte. Muchas veces, cuando nos tomamos ese tiempo de oración, como aparte lo hacemos apurados o porque queremos cumplir con, ya oré hoy, o ya, no sé, ya leí, por ejemplo, también. Queremos nada más ponerle un check de que ya lo hicimos, no nos damos el tiempo de detenernos y de escuchar lo que Dios tiene para nosotros y cómo nos va a hablar, porque a través de la palabra nos habla, sí, pero también a través de lo que nosotros ya aprendimos de la palabra, nos puede hablar a través de nuestros pensamientos y a través de incluso de personas, lo que nos quiera como compartir o crítica constructiva de que nos hagan algunas personas que nos aman, obviamente que tengan el mismo espíritu que nosotros, o incluso no, nosotros papás también podemos recibir críticas de ellos o cosas que nosotros no estamos viendo, pero que ellos sí están viendo, y pues es por algo, ¿no? Porque al final la otra persona que tienes enfrente pues es la visión que tú no puedes ver, ¿no? Y el guardar silencio a mí me ha impactado, la verdad, se los confieso, han sido pocas las veces que tangiblemente Dios me ha hablado y que lo he escuchado a través de mis pensamientos, porque no me doy el tiempo. O sea, no me doy el tiempo de detenerme, de dedicarle ese 5 minutos, 10 minutos de, Señor, ¿qué me tienes que decir? ¿Qué quieres que haga el día de hoy? ¿Qué quieres que me enfoque? Y yo creo que esa es la forma en la que Dios te va mostrando esas áreas de oportunidad o esas áreas de tu vida que aún pues no las tienes totalmente pues dominadas, o que ya se pueda ver ese fruto de los frutos del Espíritu, de los 9 frutos, se pueda ver en ti. Hay una parte, me acuerdo que Dey una vez, voy a así evidenciar, no, me platicaba que, digo, los papás lastiman, y se los digo así, pero no es con intención, sino porque todos nos equivocamos. O sea, y a veces quien más te conoce son tus papás, las personas con las que vives. Y a veces en una reacción, ellos no saben expresar y manejar su amor, ¿no? Entonces, a veces te pueden lastimar. Y recuerdo una vez que Deida, pues, la hirieron en casa, ¿no? Y que se fue a llorar a su casa y estaba hincada, me platicaste. Y creo que llegó todavía, a ver, platícanos más o menos. Sí, yo creo que fue hace ya como 5 años, 6 años, recién me convertí. Y ahí literalmente pude percibir lo que es que el Espíritu habla, o sea, que el Espíritu traduce lo que nosotros le queremos decir a Dios, ¿no? Porque había, pues sí, discutido con mi papá, porque pues me había convertido y porque pues él podía ver en mí ese cambio en mi vida, en mi forma de ser con ellos, en mi amor hacia ellos, en la escuela incluso. Y pues era como, ¿por qué? Y no, pues sale la religiosidad, de por qué todo lo que te enseñamos, dónde lo dejaste, ¿no? Todo lo que te inculcamos, de la religión X, Y, Z. Y pues esa vez ya no quería seguir discutiendo con él, entonces lo que hice fue meterme a mi cuarto y hincarme y llorar y llorar y llorar, y literalmente hincada así como hasta el suelo, o sea, como oran los musulmanes, así de que, o sea, hincada hasta el suelo, llorando y pidiéndole a Dios, ayúdame, o sea, ayúdame, porque pues no sabía ni qué otra cosa decirle, ¿no? Y pues impactantemente pues no estoy acostumbrada a cerrar mis puertas, porque pues así no me educaron, cerrar la puerta con candado, o sea, con el botón,
Y pues en eso mi papá estaba muy enojado y pues como que no me vas a dejar así, y pues se agarró, ¿no? Y abrió la puerta y me vio hincada en el suelo y me gritó así, párate, no metas a Dios en esto y no sé qué. Y pues yo seguí, o sea, me quedé hincada, o sea, no le contesté, no le dije nada porque pues yo sabía que el Señor iba a estar ahí conmigo, ¿no? Entonces, pero pues sí, son marcas de guerra, pero ya mi papá ya no es así. Sí, pero Dios lo transformó. Gracias a Dios, y veo esa parte ahora, después de 4 o 5 años, en donde ve la consistencia, ¿no? En donde dice, wow, pero a veces no saben cómo manejar la reacción, reaccionan y con frustración. Pero cuando me platicó es ese tema de ir con el Señor, y a veces es así, en donde tú te haces conchita, ¿no? Y te sientes vulnerable, pero es válido. Y a veces es llorando y estar callado y decir, me dolió, pero a él también. Y es cuando tú nuevamente te sientes amado, te sientes protegido, o sea, te fuiste a proteger en una oración. Y es válido ir a protegerte. La oración también es eso. Y Dios te va a hablar en medio de una oración. A lo mejor con pensamientos, tú sabes, y a lo mejor con un versículo. ¿Sí? A lo mejor estás ahí y recuerdas que dice un versículo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Y entonces dices, sí, Dios, te estoy oyendo, nunca me vas a desamparar. Y es cuando empiezas a ver que Dios te habla a ti en lo personal. Y bueno, el siguiente punto que se vio fueron los frutos hacia los demás. Cuando empiezas a dejar del control de tu vida, hay 2 temas de frutos. Y ahí vamos a terminar porque vamos a entrar después a una dinámica que queremos hacer. Pero ya que le dejas el control, ya te sabes amado, ya te sabes perdonado, es decir, en paz con Dios. Y además estás contento y ya no te manejas por reacciones y por impulsos. Vienen otros frutos que el Espíritu de Dios hace que tú hagas o que se manifiesten. Y son unos personales, íntimos o hacia tu interior, y otros hacia el exterior, hacia los demás. Entonces, un poquito, Daniel, platícame de esos 3 primeros que son hacia los demás. Sí, platicamos de la parte, la más sencilla de todas, que es la paciencia. Es cierto. Empezamos a ver cómo estos tres, vamos a llamarles como frutos, manifestaciones, exactamente, gracias, que empiezan a verse en tu vida, se empiezan a ver en la forma en la que tú convives con los demás, ¿ok? Tal vez empiezas a darle el beneficio de la duda, traigo mucho esa palabra, amor, perdón. Empieza a dar el beneficio de la duda a una persona que tal vez te trataba mal o tiene mucha reacción contra ti, y dices, órale, ya no me eché. Qué curioso, ¿no? Oye, ahora sí me están haciendo, ya no tengo una fiesta que ir, ya no tengo un examen que encubrir que me fue mal ni nada. O sea, de verdad quiero ayudar a mi mamá a poner la mesa, quiero ayudar a lavar los platos. La gentileza. Empiezas a tener la gentileza, ¿no? O la bondad, que el bondad es hacer bien para otra persona, ¿no? Oye, sé que batalla mucho para Amazon y estaba pidiendo algunos, yo sé que no es el único que le pasa, pero batallan mucho con la tecnología, entonces quiere pedir unos tenis no sé, por la página de internet de InnovaSport. O quieren comercial. o quieren pedir algo de Amazon o aprender a usar la Alexa o algo, y en buena onda la ayudas, no por un tema de, bueno, me ayudas y me das permiso de ir no, o sea, de verdad, con una buena intención, ¿no? Eso empieza Dios a ponértelo a ti, porque normalmente, como lo veíamos, tenemos una agenda por detrás, ¿no? Y no, o sea, aquí Dios dice, ¿qué crees? Voy a producir en ti que estas 3 cosas
las hagas de todo corazón. Amar a tu prójimo. O sea, ¿cómo muestras el amor a tu prójimo? Siendo paciente. Antes reaccionabas y ahora ya no te enojas con tu hermano, con tu abuelo. Empiezas a tener paciencia. Ok, a ver, te enseño. Mira, sí, se te bloqueó el celular por esto y lo otro. Ya lo limpio aquí. Te mandan tus amigas, te mandan un montón de cosas, está bloqueado tu WhatsApp. Y ya se lo limpias. Pero antes no lo hacías, ¿no? O escucharlos. A lo mejor tu abuelo, tu abuela necesita que lo escuches. A tu hermano. Y eres paciente. Al más chiquito, ¿no? ¿Has necesitado tú que te escuchen alguna vez? Yo creo que sí. Bueno, qué padre que tú seas esa persona que antes de darle un sermón le das sus orejas. Paciencia, gentileza, amabilidad, benignidad, dice. O sea, buscar el bien del otro. Híjole, mi mamá está cansada, voy y le voy a ayudar. Oh, ¿me vas a pedir algo? No, mamá. O sea, empieza a haber un cambio. O el dar bien, ser bondadoso. También lo transmiten como generoso, algunas otras traducciones. Y dices, voy a dedicarle tiempo al Señor, tiempo a mi hermano, dar bien. Entonces, esa parte. Y en el interior. El tema de la fidelidad, yo creo que también va muy relacionado a estos tres, también el no querer aparentar, porque pues también el ser fiel, pues se puede traducir ser fiel de nosotros hacia nuestro trabajo, de ser fiel de nosotros hacia nuestra pareja, a nuestro matrimonio, a nuestra relación, etcétera, e incluso de ser fiel a Dios, ¿no? Y en el tema de la humildad, pues obviamente trabajar en uno mismo, que me gusta mucho porque el control propio pues impacta en los otros dos. La humildad, el que pues reconocer, incluso retomando lo que mencionábamos de Bernabé, reconocer que fallamos, que aquí en esta tierra nadie somos perfectos y como dice también Gálatas, no se crean tan importantes, o sea, no se crean tan importantes y también Corintios dice, el que mire estar firme, el que crea estar firme, mire que no caigan, ¿no? Entonces, este constante de ser humilde, de reconocer tus errores, e incluso pues es la personalidad de Jesús, ¿no? Y el tema del control propio, que desde mi punto de vista yo creo que es de los más difíciles y por eso en la Biblia yo creo que está hasta el final, porque el control propio, y se lo he explicado también a Angie y a las chavas, que es todo lo que es no hacer lo que naturalmente harías. Si, por ejemplo, yo tiendo mucho a quererle gritar a mis papás y ponerme la sabelotodo, por ejemplo, en algún punto que me pidan ayuda para, no sé, para hacer uso de Amazon o para una transferencia bancaria, lo que sea, es que no sabes nada y es que te tengo que explicar todo cuando, espérate, o sea, ellos te criaron y te educaron y al menos dales. Te enseñaron a caminar. Exactamente, o sea, ellos te hicieron lo que tú eres. Te enseñaron a ir al ahorita, baño. Te limpiaron todo, entonces ese tipo de impulsos, porque al final son impulsos, o el controlar nuestro temperamento es desarrollar carácter y a la vez estamos desarrollando dominio propio, ¿no? Porque cuando dicen, es que tiene un carácter fuerte, no, es que no tiene carácter, porque cuando tienes un carácter fuerte es que no te controlas tus impulsos, que no controlas tu temperamento, porque todos nacemos con un temperamento. Y es maravilloso, por algo Dios nos hizo tan diferentes, y qué aburrido hubiera sido si todos hubiéramos sido introvertidos, o si todos hubiéramos sido extrovertidos, o si todos, etcétera, ¿no? O sea, las cualidades, virtudes que cada temperamento tiene, pero también tenemos áreas de oportunidad que cuando nos controlamos y con ayuda del Señor, porque esto no se puede solos, con ayuda del Señor nos controlamos, es cuando empezamos a desarrollar carácter. Y hay esa parte, y esa parte es tuya, los tres últimos frutos, fidelidad, humildad y control propio. ¿Por qué les cambiamos? En una versión dice fe, mansedumbre y templanza, pero tratamos de hacerlo un poco más práctico.
al final, Deira, en su corazón, ha decidido ser fiel. Y eso es algo de ella. Nadie lo sabe. O sea, y es esa confianza de decir, oye, yo decidí ser fiel a Ángeles, no ponerle el cuerno. ¿Y a cuántas de sus amigas les han puesto el cuerno? Pero esa es la decisión de esa persona. Y es un fruto espiritual, individual. Claro que se va a ver en el tiempo, después de 28 años que voy a cumplir casado, ¿no? Entonces, y eso lo puso Dios en mi corazón. Segundo, la humildad. Hay gente que es falsamente humilde, ¿no? Pero eso es solo tuyo. A veces sí, empezamos a querer estar en las redes sociales y queremos mostrarnos. Y hay gente que está todo el tiempo buscando reconocimiento, reconocimiento, reconocimiento. No es malo cuando te reconocen, pero la humildad es reconocer que lo que tú eres y los logros que tú alcanzas se deben a lo que otros han invertido en tu vida. Tú no hubieras alcanzado terminar a lo mejor la secundaria si tus papás no te hubieran estado llevando a la secundaria o si no hubieran pagado. O si un maestro no te hubiera dedicado tiempo, o no hubiera sido paciente para enseñarte la parte de química que no entendías. Eso, cuando tú dices, no, gracias a mi maestro de química, a mi maestra de biología, ¿no? Eso es ser humilde, pero eso solo está en tu corazón. Eso solo tú lo sabes, pero hay una parte, Dios conoce las intenciones de tu corazón. Y eso lo conoce Dios. Dios sabe si tú has decidido ser fiel. Dios sabe si tú realmente en el corazón eres humilde o si te estás poniendo nada más por aparentar o por recibir reconocimiento. Y tercero, que es ahora sí al tema de la dinámica a la que vamos, el dominio propio, el controlarte por agradar a Dios, por no dañar a los demás. Antes explotabas, antes reaccionabas, antes te dejabas guiar por impulsos y ahora, y además te conocías que eras enojón y ahora te controlas. Antes no me controlaba, antes reaccionaba, antes hablaba, antes agredía y ahora tengo el control. Dios me ha dado ese poder de tener el control propio, controlarme a mí mismo. Y a veces el controlar a ti mismo es tener una acción. Si tú eres introvertido y antes tenías miedo, ese miedo era ir a decir, oye, no me gustó este servicio que me diste, por lo tanto, devuélveme mi dinero. Porque cuánta gente no lo hace por miedo, por temor. Y a lo mejor sabiéndote que tú eres tímido, el tener el valor para decir, oiga, cámbiemelo, está frío esto. Empiezas a decir, oh, ya pude. Pero es controlarte también. Es decir, no voy a tener miedo, es mi derecho, estoy pagando. Oye, esto no sirve. No es lo que yo pedí. O sea, es ese tema de que Dios te está dando el control y eso viene de tu corazón. Y ahora sí, viene la dinámica. A ver. Bueno, también tenemos este último versículo que les recomiendo que lo subrayen y bueno, si quieren, Carol, ¿lo puedes leer? Ah, sí, justamente. No fue intencional. Tu amiga, apúntasela. No está poniendo atención. No, no es cierto. Por favor. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz y las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa, y los han crucificado ahí, ya que vivimos por el Espíritu. Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida.
No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Gálatas 5, 24, 26. A ver, ahí nada más, aprovechando a mi ingeniera biomédica. ¿Cómo lo parafrasearías? A ver, así como para que lo entienda el tío Gil, que luego está medio sonso. Pues que, o sea, ay, me pusieron nerviosa. Dice, los que pertenecen a Jesús, ¿no? O ¿Qué sea, significa eso que han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de su naturaleza? pues son como los deseos que tenemos, como dijo Deira, que es lo que nosotros tenemos por naturaleza. O sea, que tengamos control de nuestras... De tu temperamento. de lo que tú harías por naturaleza y guarda tu temperamento para que puedas ser lo que se supone que deberías de representar, como dice la Biblia. Tienes que ser de que no, pues tranquilo, o sea, pues lo que te dan como esa tranquilidad, no sé cómo si me Lo estoy contrario a tu explicando. Ajá, temperamento, porque es esa parte, dice, oye, a ver, híjole, yo quiero ser siempre el alma de la fiesta, soy extrovertido y quiero que me vean. Y ahora dices, oye, ahora ya es más discreto, ya no quiere el aparador, ¿no? Porque entiende que su naturaleza era ser el centro de atención. Y hay gente así, ¿no? Y entonces es esa parte que dices, a ver, yo ya no quiero ser así, Dios. Porque me doy cuenta que esto es por mi ego, es porque quiero el reconocimiento. Entonces es eso, cuando dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz, vamos a decir, su naturaleza, su temperamento, esa parte natural que viene. Y dice, y ahora vive por la guía de Dios. Dios quiere que sea humilde, voy a ser humilde, ya lo entendí. Y eso es solo con Dios. Entonces dice, sigamos la guía del Espíritu. Y es parte de lo que vamos a ver. Gracias, Carol. Un aplauso para Carol. Y a ver, empezando. 1. Ok. 2, 1. Ok. Bueno, 2. Ok. La dinámica, platíquenosla. Primero, por favor, somos, si mal no conté, somos 24, entonces todos los unos de un lado y todos los dos del otro lado. Los unos de este lado. Pueden los mover dos las de aquel sillas lado. y Pero todo. antes de que se paren, vamos a poner 3 preguntas que queremos desarrollar. Atención ahí. La primera pregunta. De acuerdo a lo que estuvimos platicando, desarrollamos 3 preguntas que creemos que nos van a ayudar a todos a reflexionar sobre lo que estuvimos viendo. La primera dice, ¿cuál de los frutos del Espíritu que platicamos, vamos a poner ahorita en la pantalla, es el que menos se ve en mi vida? ¿No? Y La humildad. ¿por qué Es crees soy que bien es? fanfarrón. ¿No? La segunda es, ¿qué fruto del Espíritu es el que intento mostrar en mis fuerzas en lugar de que sea Dios quien lo produzca en mí? La humildad. Porque soy bien humilde, pero en el Instagram siempre ando y en el TikTok poniendo cosas para que me hagan likes. Y por último, ¿qué tengo que hacer para tener una vida que cultive los frutos del Espíritu? Eso es. Salirte de Instagram. Salirte de... Claro, es a lo mejor eso. Deira es de esas, luego las reta. Se queda, cierra tus redes sociales. Deira la cierra ¿qué? ¿En junio? No, en marzo. ¿Cuándo es cuando cierras? Ah, sí, en junio. Por En el junio. Pride Month. Y también ya me están dando ganas en marzo, por todo Pero el tema del dice, feminismo. Junio me desconecto.
porque no quiero que me estén bombardeando. Bueno, vamos a platicar eso, los uno de un lado, tú eres... ¿Los unos? Y tú los dos. Ok, entonces Deira de este lado y de aquel lado los dos.